de cara respeto de ustedes también que llegaron temprano. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, ya les hice la introducción. Esta charla hace referencia a un escenario que puede llegar a ser más emergente que una apendicitis, porque es un órgano que se muere y no hay vuelta atrás. O sea, si se muere el testículo, ya toca sacarlo y quedaría con un solo testículo para la vida reproductiva. Uno. Dos, que puede ser motivo de demandas médico-legales también. Pierde el testículo. Los papás siempre tienden digamos, a incomodarse, no, sino a afectarse mucho por esa situación. El 95% de los casos es porque el paciente no acude rápidamente. Y nos puede pasar a nosotros en la casa con los hijos, pues, dolor testicular. Se demoran en traerlo, demoran 1 o 2 días, 24 horas, 72 horas, y ya cuando llegan ya no hay forma de recuperarlo. Entonces, es como para sensibilizar un poco que el dolor testicular hay que hacer una muy buena análisis clínico y también eh, enfocar bien qué paciente tiene riesgo de torsión testicular. Básicamente es eso. Bueno, entonces vamos a mirar aspectos técnicos en escala de grises, en Doppler color y pulsado, la utilidad importante del Power Doppler. Vamos a hablar de algunas causas, las más frecuentes de dolor testicular agudo de tipo no traumático. ¿Sí? Hay que excluir el trauma de esta conferencia. Y vamos a hablar de la sensibilidad y la especificidad del ultrasonido. Muy importante esta primera parte, que tengamos una buena máquina de ecografía. Hoy en día es muy raro un ecógrafo que no tenga Doppler. Eso sí es cierto. Pero los traductores sí pueden variar. Entre más alto sea este numerito, mejor sensibilidad en la imagen para testículos, sobre todo, y tiroides. Eh, Entre más megahertz tenga, mejor. Primero se hace una exploración en escala de grises, que ya la vamos a mirar. Después ponemos el Doppler color y después el Doppler pulsado y espectral. Se analiza el órgano axial y longitudinal, se analiza de forma independiente y después se hace un análisis comparativo. ¿Por qué es importante esto? Porque los niños tienen dos fases grandes, que es una fase salud, una fase prepuberal y la otra pospuberal. En los testículos prepuberales, la, el calibre de las arterias es muy pequeño y la velocidad de flujo es muy baja. Muchas veces no se logra detectar flujo testicular en el testículo asintomático. Entonces es muy importante mirar cómo está el testículo sano, mirar si ese paciente en condiciones normales, ese testículo nos va a mostrar flujo en el Doppler, porque hay un escenario que es estudio indeterminado, porque uno empieza con el testículo asintomático, comprueba que ese niño, su testículo sí nos da señal Doppler y que podemos descartarle en el otro una torsión testicular. Pero en los prepuberales hay una limitación muy importante en ese sentido. Bueno, entonces vamos a mirar algunas imágenes. Yo creo que nos va a tocar cerrar la puerta si no haces el favor, ¿no? Qué pena. Que siempre brilla la imagen y pues digamos que se ve más bonito cuando está oscuro completamente. Sí cambia, ¿no? Entonces, es un órgano ovoide que uno apenas pone el traductor. La piel del escroto es muy delgadita, luego el artificio que hay entre el traductor y el órgano es casi mínimo. Es como si estuviéramos viendo directamente el órgano con el ecógrafo. Se mira la forma, se mira sus contornos, se mira el tamaño testicular, que no existan lesiones focales ni sólidas ni quísticas adentro, que no hayan calcificaciones. Se identifica el mediastino testicular, que es esta estructura hiperecogénica que va en el centro. Por ese mediastino entran las estructuras vasculares arteriales y venosas, luego es muy importante definir su eje. Ese eje se pierde en la torsión testicular. Ahí tiene la red de testis y identificamos venas, arterias y finalmente, al final, hacemos una visión general y ubicamos la cabeza del epidídimo, que es un órgano adyacente al testículo, de forma triangular, así como lo ven ahí. Y también tenemos que hacer búsqueda del cuerpo y la cola del epidídimo. Y al final colocamos el traductor en la mitad del escroto y hacemos un análisis comparativo.
más que el tamaño en esta diapositiva, es la ecogenicidad la que me interesa. Porque si ustedes han visto, hay un testículo un poco más alto que el otro. A veces no es tan fácil colocarlos en en el mismo plano. Entonces aquí más que el tamaño es la ecogenicidad que no se ve alterada, porque uno puede ver una cosa en el testículo independiente, pero cuando lo pone comparativo se da cuenta de que está sucediendo algo diferente. Bueno, una vez hecha la caracterización morfológica del testículo en escala de grises, procedemos a hacer la exploración con Doppler, color primero. Entonces, lo que les comentaba ahorita, primero optimizar los parámetros del equipo. O el testículo asintomático, le coloco el transductor y miro qué sensibilidad tiene su testículo para mi ecógrafo. Si no veo flujo en el testículo asintomático, debo ajustar los parámetros del equipo para que logremos ver flujo en el testículo asintomático. Ya cuando estemos completamente seguros de que se ve flujo, ahí sí vamos a analizar el testículo con síntomas. ¿Sí? Hacemos lo mismo, evaluación independiente, luego evaluación comparativa. La sensibilidad y especificidad del Doppler duplex y triplex es del 88%, pero cuando le ponemos el Power Doppler con traductores mayores de 7.5 MHz, la especificidad sube casi al 100% de los casos. ¿Sí? En los testículos postpuberales. En los prepuberales, como les comenté inicialmente, por el tamaño de los vasos y la velocidad del flujo tan lenta, puede que se caiga un poquito esa especificidad. Pero cuando uno hace el análisis clínico, es muy importante ahí el aporte que ustedes hacen. Yo personalmente examino muy bien a los pacientes antes de tocarlos, me doy cuenta de cómo está la situación y eso nos aumenta la sensibilidad también. Cuando uno hace una integración de todo lo que le arroja al paciente, pues obviamente mejora la sensibilidad. Después colocamos sobre alguna de las arterias intratesticulares el cursor y hacemos una curva espectral. Esta curva es muy clásica, es una curva eh, monofásica bimodal se llama. Está por encima, no hay flujo por debajo, sino siempre por encima de la línea de base y con pico sistólico y una velocidad de fin de diástole. Son arterias de baja resistencia. Y al final hacemos una evaluación comparativa y nos damos cuenta rápidamente de si hay alguna alteración en el flujo testicular. Hay publicaciones muy bonitas y recientes que hablan no solo del testículo con sospecha de torsión, sino de alteraciones del flujo vascular. Entonces, cuando el flujo está normal, cuando hay alteración del flujo testicular, puede ser aumentado o disminuido, y cuando hay ausencia de flujo testicular, y hablan de todas las patologías que se encuentran en cada una de esas tres circunstancias sin mencionar un diagnóstico específico. O sea, es un artículo muy bonito, está en Radiographics del 2020. Bueno, entonces, ya hablando de ese paciente que llega con síntomas de dolor y o edema testicular agudo, nos tenemos que, su cerebro se organiza con inteligencia artificial y dice dolor testicular, lista de problemas que tengo que descartar. Lo más importante, y es para lo que viene el paciente, es para que le descartemos una torsión testicular y que no vaya a perder su testículo. O sea, esto es el objetivo del examen, claramente, de la consulta, perdón, cuando ustedes reciban este paciente. Ojo con estos escenarios que son muy frecuentes. La torsión de los apéndices testiculares. La epididimitis es de lejos la más frecuente de todas las causas de consulta en urgencias. Son los procesos inflamatorios que pueden estar acompañados de inflamación del testículo, en cuyo caso hablamos de una orquitis, y si están los dos inflamados, una orquiepididimitis. Eso lo podemos diagnosticar con la ecografía con Doppler. Hay otros diagnósticos mucho menos frecuentes que son las vasculitis aguda, el edema escrotal idiopático, los traumas que no lo vamos a mencionar, las hernias encarceradas. Esto es muy importante cuando hacemos una ecografía testicular en un paciente con dolor testicular. Nosotros, por obligación, debemos explorar el área inguinal, porque las hernias encarceradas pueden afectar el flujo testicular por compresión. Entonces, si uno diagnostica una torsión y tiene una hernia, pues hace mal el diagnóstico porque el cirujano, todo el abordaje cambia completamente. Y tumores, que finalmente pueden causar dolor, aunque el tumor testicular, por la superficialidad del órgano, es muy fácilmente palpable en la exploración clínica y es
digamos, otra condición clínica diferente. En cuanto a la torsión testicular, entonces, el objetivo es diferenciarlo de una orquiepididimitis. Este porcentaje se mantiene a través de la literatura. El 50% de los casos son falsos positivos con los datos clínicos, por eso a veces, en la mayoría de los casos, toca aclararlo con exámenes adicionales. Y solo el 2% de las torsiones son testiculares. Yo no he visto ninguna que sea bilateral. Lo que sí he visto es que se le tuerza un testículo hoy y dentro de varios años después viene con torsión testicular del testículo contralateral. Eso sí se puede mirar más frecuentemente. ¿Cómo es la clínica? Es un niño, adolescente o puberal, cualquiera de los dos, que está en su casa y de pronto siente un dolor de inicio súbito, a veces durante el sueño. No sé, creo que la mayoría de los casos están ya descansando y los despierta el dolor y es un dolor que es increciendo, o sea, aumenta rápidamente a través de los minutos. También esto es muy frecuente. Tiene un reflejo vasovagal significativo, entonces hacen náusea, vómito. La fiebre, después de unas horas, puede producir fiebre porque ya hay un proceso inflamatorio instaurado cuando la presión es de 760 grados, 720 grados. Es un testículo extremadamente doloroso cuando se palpa y puede acompañarse de edema dependiendo del tiempo de evolución. Y tiene ausencia del reflejo cremasterino, muy claro también. ¿Quién sabe qué es el signo de PREN? ¿Y qué pasa? ¿En qué diagnóstico? En la epidemitis. Entonces, la torsión tiene un signo de PREN negativo. Quiere decir que cuando ustedes elevan el escroto, no alivia el dolor. Entonces, son como para recordar. Yo sé que ustedes ya saben todo eso, pero es mejor hablar de todo lo que se pueda encontrar desde el punto de vista clínico. Para nosotros es muy importante lo que ustedes pongan en la historia. Si ustedes ven en mi consultorio, yo tengo una pantallita que es de Nicosalud y no hay paciente al que yo no le revise la historia. Me parece que es el ejercicio más responsable que podemos hacer nosotros. La auxiliar de enfermería que me acompaña antes de pasar el paciente ya me ha revisado sus exámenes de laboratorio, me los escribe en la orden y yo entro ya a examinar al niño con una información clínica muy importante de parte de ustedes. Entonces es muy importante eso. Entonces, la secuencia se tuerce, produce isquemia y se produce un infarto. Entonces hay que atacar el diagnóstico en este punto antes de que estemos frente a un infarto. Los cirujanos con mucha frecuencia entran, si hacemos el diagnóstico rápido, abren y lo destuercen y ven como otra vez se perfunde el testículo. Eso debe ser una experiencia muy eh, complaciente para el cirujano ver eso allá en el quirófano, ¿no? Y pues obviamente el paciente no se da cuenta, pero imagínense lo que puede, el significado que tiene eso. Las torsiones pueden ir desde 180 grados a 720 grados. La torsión completa se produce cuando hay 720 grados de oclusión. El tiempo de torsión es muy importante. Si se diagnostica antes de las 6 horas, la posibilidad de salvar el testículo es del 100%, entre 6 y 12 horas del 70% y de 12 a 24 horas el 20% de los casos. Hemos tenido salvamento en este escenario también. O sea, no porque lleve 24 horas no vamos a hacer el diagnóstico, no vamos a correrle hasta el final, el cirujano ya lo abrirá y mirará si el doctor, ¿cómo se llamaba? El señor que ya no está, que se pensionó, Zárate, me mandaba fotos de todos los testículos cuando se ven negros. Los testículos cuando están torcidos se ven absolutamente negros. Bueno, entonces la ecogenicidad, primero, antes del Doppler. Uno pone el traductor y puede o no tener cambios en la ecogenicidad. Depende del tiempo de evolución. La mayoría de las veces sí se ve un cambio en la ecogenicidad, porque lo que les digo, los papás se demoran en consultar. Entonces ya han pasado más de 12 horas y uno cuando ve el testículo ya ve alteración en la ecogenicidad, como lo vamos a ver ahora más adelante. Si hay poquitas horas de evolución, la ecogenicidad es normal. De 4 a 12 horas hay un aumento testicular y cambios en la ecogenicidad, se vuelve más negro por el edema que hay. Si hay mayor de 24 horas ya hay una ecogenicidad heterogénea. También dependiendo de donde se produzca la torsión, puede haber también compromiso y edema del epidídimo. También hay hidrocele, que en la mayoría de los casos hay líquido por fuera del testículo, y edema de la pared escrotal. Pues, están apretando el testículo del cuello y
absolutamente dematizado. Y si pasa el tiempo y no se diagnostica, que también los hemos visto, llegan como una piedra, es como si tuvieran una pepa de mamoncillo, se ve duro, no doloroso ya, y uno pone el tractor y pues ya están pequeñitos y son más negros que el del lado contralateral. Entonces, ejemplos, fíjese que en este caso hay un aumento en el tamaño testicular, aunque no es la imagen más adecuada para hablar del tamaño, tiene un poquito de líquido testicular, pero lo más importante que es que haya ausencia de flujo testicular. Estoy mirando automáticamente y de forma sistemática el testículo del lado contralateral, sé que el testículo asintomático me toma flujo, lo cual debería haber flujo acá. Eso es esto es diagnóstico de una torsión testicular. Las torsiones pueden ser completas o incompletas y pueden también destorcerse de forma espontánea. En esos casos uno ve aumento del flujo testicular. Entonces, esto es, no hay alteración de la ecogenicidad, pero cuando ponemos el Doppler hay ausencia de flujo testicular. Caso contrario en la diapositiva de la derecha, donde vemos la ecogenicidad del testículo derecho normal, pero el izquierdo está aumentado de tamaño, se ve más negrito que el otro, hay alterada la ecogenicidad, se produce un edema importante de la túnica albuginea y hay hidrocele también ya en este caso particulado. Pues son los dos opuestos, esto ya sin Doppler sabe uno que se está exponiendo a un caso de torsión testicular. Este se llama el signo de Whirlpool, remolino, en, en, en el sentido que es la arteria del cordón espermático dando vueltas, la vena dando vueltas alrededor de la arteria en el eje del cordón espermático. Cuando uno ve esto, también es diagnóstico de torsión testicular y si acaso llega a tener algo de flujo, el testículo puede hablar de una torsión incompleta. Pero ya con esto uno debe llamarlos a ustedes o al cirujano y decirle, doctores, este niño se le está torciendo el testículo, hay que ubicar rápidamente al cirujano. Y acá nuevamente, vean ustedes el aumento en el tamaño testicular, líquido, hidrocele y ausencia de flujo intratesticular. Entonces, el Doppler, como pueden ver, es superior, sobre todo en los estadios iniciales, en el diagnóstico que el ultrasonido simple. Porque si no hay cambios en la ecogenicidad y uno no le hace Doppler, uno puede caer en el error de pasar un falso negativo si no pone Doppler. La primera y única demanda que yo he asistido a defender a un colega aquí de Bucaramanga fue por un caso de testículo. Por esa razón. Eh, Eso fue hace unos 14 años. Tal vez yo acaba de llegar acá a Bucaramanga y me citaron del juzgado porque la Asociación Colombiana de Radiología digamos, me recomendó como experto en radiología pediátrica para analizar el caso y decirle al juez si el radiólogo no había actuado adecuadamente. El radiólogo no tenía la culpa porque el ecógrafo que él tenía en ese momento no tenía Doppler, uno, y no le pidieron Doppler tampoco en la solicitud inicial, sino una eco testicular. Al no ponerle Doppler, no se diagnosticó en ese momento la torsión. Sin embargo, mi defensa, a la que acudí, es que el paciente había consultado, llevaba 36 horas con síntomas y los papás habían acudido tardíamente. Así tuviera Doppler, no se hubiera podido salvar el testículo. Y esa razón fue la que la juez tuvo razón para, ¿cómo se llama?, exonerar al radiólogo del caso. Finalmente los papás perdieron el caso, al final de todo. Hoy en día la juez ya tiene como 65 años, es paciente mía de Colsanitas y me lo recuerda. Doctor, usted, yo me acuerdo de usted que hizo una exposición, se acuerdan de uno, a mí me da miedo atender a los jueces, pero uno no sabe, de verdad uno siente como pánico ahí que lo estén analizando en su ejercicio profesional, pero hoy en día es paciente mía. Es una señora ya está pensionada. Bueno, entonces siempre pedir con Doppler. Acuérdense siempre eso. Todavía hay personas que no me piden Doppler en las solicitudes de testículo, de evaluación escrotal. La única que no necesita, pero para que no se graben nada de excepciones, la única que no necesita es el trauma testicular. Pero si le piden Doppler a un trauma testicular, no hay problema. En cambio, si dejan de pedir un Doppler en un testículo agudo, sí puede haber problema. Entonces, mejor pídanle Doppler a todos los testículos. Ausencia de flujo,
torsión diagnosticada, la torsión parcial menor de 360 grados puede tener un poquito de flujo, pero ahí es donde la evaluación comparativa es muy importante porque vamos a ver asimetría en el flujo testicular. Entonces, la presencia de flujo no excluye torsión en los casos de torsión incompleta. Y la torsión crónica, hay una respuesta de hipervascularización. Está torciéndose, destorciéndose, torciendo. Entonces empiezan a crear como una red de vasos adicional. Cuando uno pone el transductor B es un aumento desproporcionado del flujo con respecto al lado contralateral. La sensibilidad del 87 al 90%, de especificidad con Doppler del 100% y una certeza diagnóstica del 97%. ¿Listo? Variables, lo que les decía ahorita, operador dependiente, hay que tener experiencia. Si acaso en algún momento les toca con un residente a las 2 de la mañana, un residente de radiología, ustedes pueden con esta charla decirle, doctor, no le veo flujo, y el otro flujo tenía, ustedes les pueden preguntar, ¿el otro vesículo tiene flujo? Porque a veces los residentes no tienen por qué saberse las todas porque están en proceso de preparación. Entonces siempre hay que recordar que hay que evaluar el testículo contralateral para que uno pueda hacer un diagnóstico más preciso. La resolución no del equipo, sino del traductor es muy importante. Muy importante también lo que les comentaba del tamaño testicular. Los prepuberales son más difíciles que los postpuberales. Las torsiones intermitentes o transitorias, tenerlas presentes. Y hay que tener también presente que se puede destorcer espontáneamente el testículo. En ese caso, uno le recomienda al paciente que tiene que hacerse un chequeo periódico, que si le vuelve a doler, tiene que acudir pronto al servicio de urgencias para que no vaya a tener una torsión completa. Esta es una situación especial, la extravaginal, que está mucho más arriba, exclusivamente en neonatos. También hemos tenido casos aquí en la clínica. No existe fijación del testículo. Es un niño que nace con edema, coloración anormal, normalmente equimótica, y una masa no dolorosa, porque ya es una torsión casi que inútero y no tiene sensibilidad. Hay infarto, necrosis al nacimiento, aumento del tamaño, la ecogenicidad es heterogénea, se acompaña de hidrocele, engrosamiento de la piel muchas veces y obviamente cuando uno le pone el Doppler no hay flujo testicular. Este es el otro escenario que les quiero traer a consideración, son las torsiones de los apéndices testiculares, que hay en muchas partes. Está en el cordón espermático, en el epidimo y en el testículo. Entonces es muy importante tenerlo a consideración. En la transiluminación, la parte clínica habla de una transiluminación, se ve un puntito moradito en la periferia del testículo y ese coincide con el dolor del paciente. Uno puede llegar a hacer el diagnóstico clínico también. Entonces, en la exploración, nosotros tenemos que pensar que si no hay torsión, pasamos a mirar que no sea la torsión de un apéndice testicular y empezamos a buscarlo. El más frecuente es hacia el tercio superior del testículo. Se ve en una estructura ovoide isoecoica con el testículo. Cuando está torcido completamente puede cambiar la ecogenicidad también y volverse isoecoico o hiperecogénico. También pueden ser apéndices testiculares quísticos, y si no hay líquido, son muy difíciles de ver. En este caso, pues tenemos líquido que nos permite hacer el contraste e identificarlo completamente. Estos son los apéndices, en este caso del epididimo, que es quístico. También puede ser sintomático. En este caso tenía líquido alrededor. Estos son los testiculares para ver que ellos tienen flujo igual que el testículo. Entonces también el Doppler nos proporciona información importante de, de su estado en el momento de la consulta. Entonces, simula torsión testicular, se puede presentar entre los 7 y los 14 años. La palpación clínica es un nódulo firme, periférico al testículo, con cambios en el color de la piel. El reflejo cremasterino está presente, a diferencia de la torsión. Puede tener hidrocele. El flujo testicular está bien, como les comenté. Hay incremento del flujo en la periferia del apéndice y el dolor resuelve en 2 o 3 días. No es quirúrgico. La torsión del apéndice no es quirúrgica. Entonces, se solucionan sobre el 95 al 97% de los casos, son apéndices testiculares. Son varios casos para que lo recuerden cómo se ven. Este es como el más bonito, que parece un mini testículo pegado al testículo original. Una torsión ya crónica de un apéndice testicular que cambia la ecogenicidad, se vuelven más blancos. Esta es con alteración en la ecogenicidad periférica con líquido.
en una torsión aguda y este también es una torsión aguda con cambios en la ecogenicidad casi completamente hiperecogénico. Y ausencia de flujo en la exploración con Doppler con líquido, con flujo intratesticular normal. Este es el diagnóstico más probable en este caso, ¿no? Tenemos dolor testicular agudo, ya sabemos que el testículo tiene flujo normal, tiene hidrocele y el apéndice testicular carece de flujo intratesticular. La epidimitis aguda y la orquitis es la causa más común en adolescentes y adultos. La Neisseria gonorrea o la Clamidia trachomatis es la más frecuente en los adolescentes y la Escherichia coli y el Proteus mirabilis en los prepuberales. Nuevamente hablamos del signo de PREN, que en este caso es positivo. También hay una orquiepidemitis medicamentosa por amidodarona, que puede producir dolor crónico. Cuando no se hace el diagnóstico y se trata adecuadamente, es un dolor crónico que lleva al infarto, a los abscesos o a las atrofias testiculares. Y obviamente con posibilidad de que ese testículo contribuya a un estado de infertilidad, también se pueden ver complicaciones infecciosas. Siempre empezamos la evaluación con la cola del epidimo y terminamos en la cabeza del epidimo y puede estar asociado a inflamación testicular del 20 al 40% de los casos. Luego también hay que mirar el testículo y comprobar la vascularización. Cuando hay orquitis, el tratamiento cambia, ¿no? Es un tratamiento un poco más intenso porque ya tenemos compromiso de un órgano vital. En ecografía en escala de grises vamos a ver un epidemio aumentado de tamaño con hidrocele en la mayoría de los casos. La orquitis, como ya lo habíamos dicho, se puede presentar en un 20 o un 40% de los pacientes postpurales y puede tener un aspecto de testículo normal o puede tener un aspecto de testículo edematoso o con disminución de la ecogenicidad. Hasta ahí se puede parecer a una torsión, pero cuando le ponemos el Doppler tenemos una hipervascularización, como vamos a ver más adelante. Entonces, veamos en este caso un testículo con alteración difusa en su ecogenicidad, con un epididimo edematoso, con alteración difusa en su ecogenicidad en escala de grises. ¿Sí? En escala de grises, ¿qué otra cosa podemos detectar en la orquipidimitis? Agua por fuera del testículo. Y lo que les decía, uno debe poder ver la cabeza, el cuerpo y la cola del epididimo rodeando el testículo, toda su extensión. Entonces, son ejercicios que uno debe hacer como radiólogo para que el paciente quede bien evaluado. En cuanto a los valores de sensibilidad y especificidad del ultrasonido en epidimitis y orquitis, el Doppler nos muestra una hiperemia del epididimo y o del testículo cuando se acompaña de compromiso testicular, solo la hiperemia en el 20 por 40% de los casos con ecogenicidad normal. O sea, uno pone el transductor, la ecogenicidad está normal, pero hay hiperemia, eso sucede en el 20 al 40% de los casos. Hay algunas personas que miden el índice de resistencia, algunas publicaciones, y se refieren a ya valores específicos. Y dice que cuando el índice de resistencia testicular es normal, es cuando está mayor de 0.5. Si es menor de 0.5, más del 50% de los testículos pueden estar inflamados. Bueno, se baja el testículo por el edema, aprieta la arteria y se baja el índice eh, de resistencia. Por hipoxemia se baja el índice de resistencia. El testículo normal, normalmente no se le ve tanto el flujo venoso. Las venas tienen muy bajo flujo en el testículo normal, mientras que cuando hay una orquitis ya se identifican más fácilmente las venas y las arterias intratesticulares. Entonces, si hay ausencia de flujo venoso en una orquiepidimitis, es porque el testículo está muy apretado, ya está muy congestivo y puede llevar a un infarto también o a un absceso. Entonces uno en la evaluación como radiólogo debe estar pendiente de ver arterias y las venas, también en las curvas espectrales que no haya flujo reverso. Cuando hay flujo reverso es porque el índice está muy aumentado y ya puede incurrir en riesgo de infarto post-inflamación. La sensibilidad del Doppler para el diagnóstico de epidimitis es del 100%, ¿no? Entonces aquí vemos solo el epididimo hiperémico, ¿no? Edematoso y con aumento en la vascularización. Ese es el diagnóstico para nosotros con una
estado clínico sospechoso de epidimitis, y vemos esto, el diagnóstico está hecho, es una epidimitis y el testículo tiene que tener el flujo normal o aumentado en el caso que tenga también compromiso testicular. Entonces son como ejemplos de una vascularización normal, testículo con flujo y epididimo con flujo normal. En este caso, testículo con flujo normal y un aumento en la vascularización del epididimo. En este caso ya hay vascularización aumentada intratesticular comparativamente con la vascularización normal de un testículo postpuberal. Creo que hoy con los equipos modernos, ya las venas en el testículo normal se empiezan a ver con mayor facilidad. Ya ha mejorado tanto la tecnología que ya uno puede ver venitas en los testículos normales. Pero es muy importante la evaluación comparativa. Entonces, hay orquitis primaria asociada a sarampión. La orquitis puede ser bilateral de un 14 a un 35% de los casos y también puede producir hiperemia a los tumores, puede producir disminución en la vascularización cuando hay infarto e intorsiones transitorias del testículo. Las complicaciones de una epidimitis son absceso y la isquemia. Y la isquemia, el testículo se aumenta de tamaño, empieza a obliterar el flujo venoso y puede tener una epidimitis asociada también. Entonces es muy importante evaluar no solo el epidimo, sino también el testículo y estar muy pendiente de esas consideraciones para prevenir o alertar ante la posibilidad de un infarto testicular. Otras causas, el edema escrotal idiopático, la vasculitis aguda, la gangrena de Fournier y el trauma. Y esta es la última diapositiva, que hay una herramienta de diagnóstico que son los criterios apropiados del Colegio Americano de Radiología. Es de libre acceso. Hay escenarios de adultos, hay escenarios de niños, y dentro de esos escenarios se encuentra en este caso los criterios apropiados desde el punto de vista de escoger la herramienta diagnóstica para el niño con dolor testicular agudo de comienzo súbito, sin trauma, sin antecedente de masa. O sea, fuera los tumores, fuera el trauma. Eh, Hay tres columnas que son las herramientas de diagnóstico. Acá, esto se lo hacen un panel de expertos, se reúnen a discutir lo que hay en la literatura y después del análisis concluyen qué es lo más apropiado para su escogencia. Y la última, que es reciente, es con respecto a cuáles de esas modalidades diagnósticas van a tener radiación ionizante, ¿no? Entonces, en este caso está el ultrasonido con Doppler, el ultrasonido solo, la resonancia con medio de contraste y sin medio de contraste intravenoso, el TAC de pelvis con contraste, sin contraste, la medicina nuclear que durante mucho tiempo fue la reina de esta lista, ¿no? Hasta que llegó el Doppler. Y la TAC de pelvis sin simple y con medio de contraste intravenoso. Y acá, como pueden ver, las casillitas amarillas son las herramientas más apropiadas. Pueden ir de 1 a 9. En este caso, el rey del diagnóstico de un escroto agudo es la ecografía con Doppler y carece de radiación ionizante, seguido de un ultrasonido simple que también carece de radiación ionizante. Y mi recomendación es pedirla siempre con Doppler para mejorar la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico. Bueno, eso era todo lo que les traía. Este es el ejemplo para que no se les olvide lo importante que es el testículo en los seres vivos. Bueno, muchas gracias. Preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando tú hablabas de las torsiones de apéndice testicular, digamos que eso confiere algún riesgo. Se fue el audio. Uno puede ver el apéndice testicular y debe tener ausencia, flujo también, porque el flujo del apéndice
Nosotros tomar la decisión de llamar al cirujano para tratar de salvar en esas primeras horas, que son horas clave para que el testículo se salve, llamar al cirujano para que nos ayude a Así tomar es. una decisión. Sí, sí, señor, hablamos de la parte clínica, de algunas maniobras que se usan también para predecir si se trata de una epidimitis o una posible torsión. Gracias. Bueno, tengo una pregunta de la doctora Africano. Ella pregunta que si todo dolor testicular es sinónimo de ecodoppler urgente. No, no todo no, lo que hablábamos con Diego, depende de la institución donde ustedes trabajen. Hay instituciones que tienen radiólogo 24 horas disponible, ¿sí? Hay instituciones que no los tienen. Hay residentes en formación que también están en la capacidad de ayudar en ese momento. Si ustedes ven, como dice el doctor Diego, un escenario clínico altamente sospechoso de una torsión testicular, lo más importante es llamar al urólogo o al cirujano para que lo evalúe y pueden tratar de explorarlo. A veces es mejor una exploración que se van en blanco a dejarlo para después y que cuando lo abran ya el testículo esté necrótico. Entonces, dependiendo de cada institución. Si todos los dolores testiculares, si tuviéramos radiólogo 24 horas, sí, se debe hacer una evaluación con ecografía Doppler testicular en un escroto agudo. Pero de cara a la emergencia, si es a las 2 de la mañana y no está el radiólogo en la institución, pues hay que definirlo de esa manera. El doctor va a hablar. Doctor, gracias. Esto es más para la educación de la consulta externa y me permito tomar un caso clínico que siempre mi esposa, que es cirujana pediatra y todos la conocen, cuenta. Y es un niño que le llegó a ella con un dolor testicular que le empezó en la noche y él levantó a su mamá y le dijo, mamá, lléveme a urgencias porque tengo una torsión testicular. El niño le dijo a la mamá. Y la mamá le dijo, no moleste, acuéstese a dormir, muestre a ver qué tiene. Y, mamá, lléveme a urgencias porque tengo 6 horas para que me salven el testículo. ¿Qué hizo el niño? El niño le empezó a doler el testículo y él cogió por internet y puso dolor testicular y leyó que había 6 horas para salvar el testículo y lo llevó y le salvaron el testículo. ¿A qué va el comentario? A que nosotros como pediatras en la consulta externa, incluso como papás, que somos muchos, tenemos que hablar de los adolescentes de eso, porque muchas veces ellos consultan tardíamente es porque les da vergüenza, porque les da pena, porque qué dirán, mi mamá dirá que yo me estaba masturbando, que qué estaba haciendo, que eso mejor no consulto, y cuando consultan ya es muy tarde. Entonces nosotros los que, pues yo nunca hago consulta externa, pero los que hacen consulta externa, deberíamos hablar de eso con el adolescente en algún momento, decirle, oiga, mano, primero el autoexamen de testículo y segundo, si en algún momento presenta un dolor testicular, no le dé vergüenza y dígale a su mamá que lo lleve al servicio Correcto. médico, porque eso puede salvarle el testículo. Buen aporte. Otro aporte, gracias, doctor Hugo, por la charla. En todo dolor abdominal también examinen los genitales a conciencia, porque no siempre el dolor inicia en testículo, sino inguinal y luego sí baja a testículo, entonces que no se vaya a pasar también. Comenta la doctora Marta virtualmente de que en todo dolor abdominal se aseguren siempre de revisar los testículos. Ok, muchas gracias.